Muy buenos días a todos en México, buenas tardes en Europa. Mi nombre es Cristina Enovio y soy la Team Leader del proyecto Instrumento de Apoyo a los Diálogos Sectoriales entre la Unión Europea y México. Quiero darles la más cordial bienvenida al primer Foro de Economía Digital Unión Europea-México, que es una actividad organizada por la Delegación de la Unión Europea en México y IDEA Guanajuato. Durante este foro tenemos la oportunidad de conversar con autoridades, expertos técnicos y empresarios, tanto mexicanos como europeos, del más alto nivel sobre los temas relevantes en diversas áreas de economía digital en la actualidad. Antes de presentar el panel de hoy, que va a versar sobre tendencias actuales en inteligencia artificial y Big Data, quiero darles algunas informaciones tanto sobre el foro en general como sobre la sesión del día de hoy. El foro comprende 8 webinars que tienen lugar desde el 9 de noviembre al 2 de diciembre. Estamos ahora mismo en el segundo de estos. En el sitio economiadigital.uemx.com pueden revisar los webinars programados. Les pedimos que realicen un registro para cada webinar al que deseen asistir. Además, del 31 de enero al 10 de febrero del 2022 tendremos las sesiones virtuales de negocio, también de carácter gratuito, disponibles para empresas mexicanas y europeas que deseen participar. A tal fin, se pondrá a su disposición dentro de un par de semanas un marketplace dedicado donde podrán registrar a su empresa, dar información sobre la misma, sobre sus productos, servicios y especificar el tipo de socio que buscan. En cuanto a la sesión de hoy, sus cámaras y micrófonos estarán silenciados durante las intervenciones de los panelistas para evitar ruidos de fondo o interrupciones. Pueden, en cambio, dirigir sus comentarios al resto de la audiencia a través del chat de la aplicación. Si quieren hacer preguntas, pueden hacerlo en la sección de Questions and Answers dentro de la aplicación. Les pedimos para ello que indiquen a quién dirigen su pregunta antes de hacerlo. Al finalizar la sesión, atenderemos aquellas preguntas que hayan sido formuladas. La sesión va a estar disponible todo el tiempo en 2 canales de audio, español e inglés. Pueden seleccionar el idioma de su preferencia en la sección de interpretación, que es el botón con el icono del mundo en la barra de herramientas de la aplicación Zoom. Esta función solo está disponible si están utilizando la aplicación en una computadora de escritorio. Al finalizar la sesión, realizaremos una foto de grupo y en ese momento es cuando les pediremos que enciendan sus cámaras unos segundos. A todos los participantes les enviaremos al terminar la sesión una breve encuesta. Es para nosotros muy importante que puedan dedicarle el breve tiempo que toma, que no es más de 1 minuto, para completarlo, ya que esto nos ayuda a seguir mejorando en este foro y en próximos eventos. Y sin más preámbulos, paso a presentar a nuestro moderador del día de hoy, Martín Boscosa, de Bitso. Buenos días, Martín. Martín es un líder de producto y comunidad con experiencia en tecnología y educación. Como Engineer Manager People Coach en Bitso, Martín ha escalado el equipo de ingeniería de este unicornio mexicano en poco menos de 1 año. Ha sido también director de la academia en Wiseline, la startup líder en México, donde ha desarrollado programas de tecnología y asociaciones para crear generaciones avanzadas de tecnólogos en los mercados emergentes de México, Vietnam y Tailandia. En el TEC de Monterrey ha podido inspirar a las generaciones más jóvenes a buscar mayores oportunidades para reavivar la relación con las principales empresas de tecnología como Microsoft, Google o Facebook, entre otros, aumentando en más de un 200% el número de estudiantes que solicitan y consiguen un trabajo en estas empresas. Muy buenos días, Martín. Tienes la palabra. Muy buenos días, muchas gracias por la introducción y es un honor poder estar formando parte de este foro. Después de la introducción, es interesante ver cómo el mundo de tecnología ha estado evolucionando en acelerados pasos y hoy por hoy vemos que empezamos a generar miles y miles y millones de datos que podemos utilizar para tomar mejores decisiones. Es a lo que llamamos ahora lo que es Big Data e inteligencia artificial y tenemos por ende expertos de instituciones gubernamentales, de empresarios, tanto en México como en Europa, los cuales nos podrán estar dando bastante información acerca de este mundo del cual mucho se habla, poco se sabe y mucho se especula. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría también darle un momento para que los panelistas se puedan estar presentando y comenzaré entonces pidiéndole la palabra a Martín Ubrick, que nos comparta un poco de su experiencia, quién es, y en 5 minutos para de ahí poder conocer al resto de los panelistas. Martín, te cedo el micrófono. Good afternoon from Brussels. Thank you very much for inviting me.
it is a pleasure and also great opportunity for us to, for me and the European Commission, to explain a bit what we have been doing. You have followed, I've noticed that, the proposal for an AI regulation, which we have here in Europe. We got, when we had, previous to the actual regulation, we had a public consultation, and we got many comments, not only from Europe, but also from around the world, including from Mexico, which is relatively unusual for this kind of consultation. So that clearly shows that this particular work we're doing has been followed a lot. I would like to underline from the beginning that while understandably much of the focus has been on the regulation that we have proposed, of course, we are very favorable to AI. We have proposed regulation, but in parallel to the regulation, we have also proposed a plan how to promote AI. That's because, fundamentally, we believe that AI is a very good thing. It can improve our economy, our society very much by increasing productivity, by reducing resource consumption, and therefore generally just increase our wealth, and not just our personal material wealth, but also our societal well-being by having less pollution, for example, or less congestion in traffic. So we are very much in favor of AI. And by the way, we are supporting AI in our research programs. We have specific programs to deploy AI, to provide information about AI to companies so they can use it. In Europe, we're rolling currently out what's called the European Digital Innovation Hubs. So these are technology transfer centers where you can get information about digital technologies in general. And in each member state, we're currently developing one which is specifically focused on AI. So where companies from that country can go and try to find out more about AI. We still did, however, we do realize that there are some issues with AI which need to be addressed, because AI has some features which make it different from other technologies. And they need to be addressed, one, because otherwise there would be abuses. Also, however, two, because people are, a large number of people anyway, are afraid of AI. They have seen too many Hollywood movies and they think AI is going to take over the world. And therefore, by addressing these risks, which I think we would need to be addressed, we are also at the same time increasing credibility of AI among people. And that is a key element. We've asked the businesses, and one of the major reasons for businesses give for not adopting AI for the moment is that they are afraid of the reaction of their customers, because they think their customers are afraid, and therefore they're very reluctant to invest in AI. And I think that is also a very positive effect of our regulation. Now, the regulation we have proposed is, however, focused on a very small part of AI. We are only focusing on a very small share. We have a list of high risk, what we call high risk AI. We estimate it's about 10% of the market, maybe 5%. It's a very small share. Everybody else just goes to the regulation, has a look at the list, says, I'm not covered there, and then that's it. They don't actually have to do anything. So for 90% of market participants, it's not regulated. We do have very few risks which we consider unacceptable and which are forbidden. So that's in particular general purpose social scoring. So that's the kind of thing you read in newspapers about what's happening in China. You have 100 points. If you cross the traffic light when it's red, you get 5 points less. And if you have less than 60 points, you're not allowed to take the train anymore. Now, that clearly is something we do not want. We also have unacceptable risks for subliminal manipulation and for exploiting of vulnerable groups, such as children or very old people. And then we have a specific set of rules for face recognition, which we call remote biometric identification, which is allowed, but under very strict circumstances. And then we have that's like 4 cases. So it's very, very small. And then we have a list of 10 areas which we consider high risk, mostly because, not necessarily because there's lots of evidence that these have been abused, but rather because the impact they can have on people's lives is very, very important. Most of what we're dealing here with is in terms of law enforcement, criminal justice system. So everything where the public authority is involved. We have also things like recruitment, for example, CV sorting, and of course we have it in terms of products which are dangerous, which already need to be verified. So as I said, and I know I'm repeating myself, it is very, very important for the overall discussion. This is like maybe 10%, maybe 5% of the overall market. Then we have a third category where very, very limited
transparency. If you use a deep fake, so if you have a video of somebody who looks like it, but it's not actually true, you have to label that. If you're using emotion recognition, so where you're trying to sort people, to find, or so where you're trying to diagnose whether people are happy or not happy, you have to label that. If you're using an AI chatbot and people might not notice that that's AI, you have to label that. But in each of these cases, like three words on a website, so it's that's less than minimal. And then everything else is just not regulated at all. And I think that's really the most important part, which I'm trying to say here. So not only are we are overall very favorable to AI because we recognize the possibilities and the potential. We do realize, however, that regulation is necessary, but only very targeted and very limited regulation. And we also have tried to make regulation where it applies actually very light touch, not too bureaucratic. There are requirements in terms of, you have to be accurate, or at least a minimum level of accuracy, of robustness. You have to look at the data. But most of what we're requiring is what any cutting edge technology company would be doing anyway. So it's not nothing extraordinarily burdensome. So I think that's really what I would want to say as an introduction, and I'm looking forward to the discussions we're having here. Excelente, Martín. Mucho va a salir acerca de la presentación y de tu intro y con el background que nos estás presentando. Me gustaría pasar ahora a escuchar un poco acerca de Octavio Sánchez y su pequeño intro que nos platique un poco de lo que ha estado haciendo y el área en el que se ha estado especializando. Gracias, Martín. Octavio, te cedo el micrófono. Muchas gracias. ¿Me oigo bien? Ok, perfecto. Pues yo voy a presentar rápidamente, muy breve, pues una breve semblanza de mí, de qué es, cuál es mi background y qué es lo que estoy haciendo ahorita para poder entrar después cuando sea el momento de la plática, ¿ok? Bueno, pues yo soy Octavio Sánchez, estudié Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras. Al terminar empecé a hacer mi servicio social en el grupo de Ingeniería Lingüística de la UNAM, en el Instituto de Ingeniería, y ahí realicé alguna digitalización de libros, y mi tesis fue sobre una cosa que se llama Contextos Ricos en Conocimiento, que era tratar de encontrar en los textos dónde podíamos encontrar información y conocimiento para las personas. Después, ahí mismo, inicié una investigación sobre análisis de sentimientos en Twitter. Pero en eso ya fui aceptado a la maestría en una Erasmus Mundus en Wolverhampton y la Universidad Autónoma de Barcelona. Me fui para allá becado y pude obtener ahí realicé una investigación sobre las dificultades lingüísticas existentes para realizar el análisis de sentimientos en redes sociales. En ese momento la red social de moda era MySpace, no sé si la recuerden, pero bueno, pues ya tiene algún tiempo que estoy haciendo eso. Entonces ahí estaba analizando cómo la gente se comunicaba, porque había frases muy violentas que la computadora la detectaba como emoción positiva, pero era porque ninguna palabra era en sí misma negativa, sino la conjunción de diferentes palabras formaban el concepto negativo, ¿no? Entonces, más o menos esa era la investigación que estaba haciendo, como cómo podemos detectar si hay pies lingüísticos que nos indiquen que aquí se va a introducir o una ironía o una agresión sin palabras agresivas, etcétera, etcétera. Ya después, cuando regresé a México, entré a trabajar en Infotec, en un proyecto sobre domótica, y trabajé un poquito con implementación de políticas de datos abiertos, que era lo que era la preocupación en ese momento. Fue justo cuando fue el cambio entre Vicente Fox y Felipe Calderón, y entonces la idea era empezar a cambiar ya la idea hacia un gobierno de datos abiertos, para poder entender cómo son los datos en México y solicitarle a las empresas y a las instituciones públicas cómo publicar los datos para que todo el mundo pueda acceder a ellos y sean útiles para toda la sociedad. Pero después regresé otra vez al grupo de Ingeniería Lingüística para colaborar en un proyecto que tenían de una empresa de análisis de noticias
Es una empresa muy importante en México que se dedica al análisis de noticias. Todos los días hacen análisis de todos los periódicos. Entonces, evidentemente necesitaban, y se dieron cuenta que necesitaban inteligencia artificial y bases de datos gigantescas y todo esto. Cuando entramos ahí a esa empresa vimos cosas terribles, ¿no? Bueno, que para nosotros eran terribles, para ellos es su forma de trabajo diario. Bases de datos en Excel. Imagínate todos los datos de Excel, de todos los datos de los periódicos de todo el país en diferentes Exceles, y corrían sus algoritmos en macros de Excel y todo esto, ¿no? Entonces pues, dijimos, no, esto no puede ser. Entonces entramos a crear proyectos, algoritmos, donde se mejoraran los manejos de información de estas noticias. Y después empezamos un proyecto con ellos mismos, se fueron alargando los proyectos, entonces empezamos a hacer proyectos con el cual realicemos una patente después de un proyecto para detectar de forma temprana las noticias de impacto al día siguiente. Es decir, empezamos a ver qué eventos ocurrían hoy para saber cuál iba a ser la noticia de mañana, ¿no? Para empezar a ver qué era lo que se estaba produciendo. Y con esto en mente inicié el doctorado ya en Ciencias de la Computación. Empecé mi doctorado en Ciencias de la Computación, donde mi idea era justamente analizar las notas periodísticas, el léxico de las notas periodísticas, las palabras que se estaban utilizando para determinar cómo podía caracterizar mejor esas notas de una forma que fuera más eficiente y que además capturara el significado y la intención de las palabras para tratar de entender el significado completo de toda la oración. Pues esa fue la intención de mi doctorado, y para ello utilicé todas las notas de 2014 de todos los periódicos de circulación nacional, impresos, nada más los impresos. En teoría no había ninguno electrónico. Bueno, sí había, pues, pero yo no utilicé ninguno electrónico. También para garantizar que no hubiera fake news ni nada de esto, ¿no? A menos que se colara por la edición impresa, pero bueno. Y con eso utilicé una metodología ya existente de conjunción, de detección de tópicos y emociones, pero con esto yo creé unos vectores de palabras donde cada palabra está representada por un vector de n dimensiones para poder hacer geometría entre las palabras. Y con esta geometría podíamos representar mejor los documentos, ¿no? Entonces podíamos sumar significados de palabras, pero además con las emociones que contenían las palabras nos daban mucho mejores resultados, ¿no? Obteníamos cosas como, podíamos hacer analogías de palabras, pero también agrupamiento de documentos, detección de autores, y todo esto con el mismo vector, ¿no? Entonces podíamos tiene un montón de aplicaciones estos embebidos que realizamos. Estoy seguro, Octavio, y mucho más vamos a estar aprendiendo de lo que has estado aplicando y cómo se puede aplicar hoy en día después de aquellos pininos con MySpace, con textos impresos, y cuáles van a ser los retos. Por el momento me gustaría ceder el micrófono a Gabriela Ceballos para que nos platique también en breves 4 o 5 minutos qué es lo que he estado haciendo. Gabriela, te cedo el micrófono y la cámara. Bienvenida. Hola, muchas gracias Martín, y primero que nada muchas gracias a todos por invitarnos aquí en este panel. Muy interesante escuchar las posturas de todos los ponentes. De mi lado, pues les platico primero sobre mí un poco y después sobre este emprendimiento que estoy llevando a cabo, que también tiene como centro el uso de inteligencia artificial. Yo vengo de un contexto principalmente financiero. Inicié así mi carrera estudiando economía y finanzas en el Tecnológico de Monterrey, y tengo una maestría en finanzas por EADA Business School en Barcelona también. Inicié mis primeros años trabajando en el sector financiero, en banca principalmente, y poco a poco fui mudándome hacia consultoría, primero consultoría enfocada en finanzas, y después, por azares del destino, mis proyectos principales se fueron dirigiendo hacia reestructura corporativa. Aquí es donde empiezo a entender y a conocer un poco el entorno de los recursos humanos, y pues empieza a despertarse mi interés por esta área donde se viven muchísimos problemas que afectan todo el mercado laboral, tanto para las compañías que están en búsqueda de talento como para las personas que están desempleadas o empleadas incluso, pero en malos empleos o en lugares donde no deberían de estar. Hacia el final de mis años en consultoría también empiezo a tener un poco más de enfoque en tecnología,
Mi última experiencia después de consultoría fue en Uber desarrollando productos para la región de Latinoamérica y pues aquí también aprendo mucho del desarrollo de productos tecnológicos. Hacia finales del año pasado conozco a mis socios actuales que tienen bastante experiencia igual en desarrollo de productos tecnológicos, en emprendimiento y sobre todo en recursos humanos. Y empezamos el desarrollo de esta compañía que hoy estamos trabajando, que se llama Hitch. En Hitch usamos justamente inteligencia artificial para romper con todos los problemas o los obstáculos que existen en lo que ya les mencionaba, la búsqueda de talento y la forma de encontrar un trabajo. La idea para nosotros es poder balancear el mercado laboral. Sabemos que para los mercados financieros existen muchísimos intermediarios que buscan regular e impulsar que se encuentren tanto oferta como demanda. Y en el mercado laboral, estos intermediarios son muy deficientes o inexistentes. Entonces, nuestra idea desde Hitch, nuestra visión es poder encontrar ese balance en el mercado laboral, ofreciendo una plataforma donde ambos pues, participantes se puedan encontrar, ¿no? Tanto buscadores de empleo como empresas. ¿Cómo lo hacemos? Desarrollamos en esta plataforma un esquema de evaluación de aplicantes donde procesamos a todos los candidatos interesados en alguna posición en particular que nosotros tengamos abiertas de nuestra plataforma, que funciona también como un sitio de trabajo de búsqueda de empleo. Entonces aquí publicamos todas nuestras vacantes, llegan aplicantes a nosotros de manera orgánica o también nosotros salimos a buscarlos con el uso de bots que hemos desarrollado que van indagando en todos los sitios de trabajo como LinkedIn, por ejemplo, y otras bases de datos, buscando candidatos que puedan hacer sentido en las posiciones que tenemos abiertas e invitándolos a participar. Todo esto se hace de manera automática con algo de procesamiento de texto. Y bueno, después de que ya tenemos suficientes aplicantes en nuestra base, empezamos a procesarlos y evaluarlos para ver qué tan compatibles son con la posición. La manera de evaluarlos pues consta de diferentes pasos, pero la principal y en donde estamos enfocando toda nuestra tecnología y todos nuestros esfuerzos es en el desarrollo de videoentrevistas. Las videoentrevistas te dan la ventaja de que puedes evaluar a miles o entrevistar a miles de candidatos al mismo tiempo, porque no necesitas a alguien entrevistando o haciendo preguntas. Los candidatos llegan a nuestra plataforma, se graban y con ello, con las grabaciones nosotros podemos analizar su audio y su imagen. Haciendo uso de Computer Vision, analizamos toda su comunicación no verbal en sus expresiones y gestos faciales, gestos, movimientos, incluso su ritmo cardíaco. Con ello interpretamos cómo se están sintiendo al momento de la entrevista. Es un tema más de emociones del momento. Utilizamos preguntas detonadoras de emociones para saber, terminar de conocer y entender el tipo de perfil de la persona. Y además hacemos procesamiento del lenguaje natural para entender toda la comunicación verbal, ¿no? Lo que ya concretamente nos están respondiendo a las preguntas que les hacemos a los candidatos. Y pues la idea es poder potencializar esta herramienta para no dejar a nadie fuera en la búsqueda de empleo, poder considerar a todos los participantes, a todos los candidatos para una posición en particular. Y eso es Hitch, básicamente. Gabriela, muchísimas gracias y seguro muchas preguntas están surgiendo en la mente de nuestros participantes, así que recordarles también que pueden utilizar la función de la aplicación para Q&A, hacer preguntas para terminarlas al final de nuestro panel. Muchas gracias, Gabriela, y quiero dar por último a Richard Benjamins el micrófono y la cámara para que nos regale un par de minutos donde se pueda presentar y comentarnos de dónde viene su pasión por AI. Richard. Muy bien. Hola, buenos días, buenas tardes. Me llamo Richard Benjamin, soy de los Países Bajos, Holanda, pero ya vivo muchos años en España. Actualmente soy el responsable de la estrategia de inteligencia artificial y datos en Telefónica, una empresa importante de telecomunicaciones en Europa y también en América Latina, donde me enfoco hoy en día en el uso ético de la inteligencia artificial. También soy un experto externo para el Parlamento Europeo, ¿no? En su observatorio para la inteligencia artificial.
y también experto para la Comisión Europea en el asunto de compartir datos entre empresas y gobiernos para el interés público. También soy uno de los fundadores de un observatorio del impacto social y ético de la inteligencia artificial en el mundo de momento hispanohablante, España, América Latina, y trabajando también en un consorcio industrial aquí en España, nuevo, que se llama Indesia, que es para la aplicación de inteligencia artificial y Big Data en el sector industrial. Empresas, fábricas, petroleros, naval, telecomunicaciones, etc. Tengo una larga experiencia en esa temática y actualmente me enfoco en varias cosas. Primero, en hacer un uso ético de la inteligencia artificial. Soy uno de los impulsores de los principios éticos de Telefónica, que quiere decir que toda la inteligencia artificial que usamos, compramos, desarrollamos, tiene que ser justo, tiene que ser transparente y explicable cuando sea necesario, va con privacidad y con seguridad y está centrado en los humanos. Y si trabajamos con terceros, con otras empresas, pues también, ¿no?, exigimos que tengan los mismos tipos de principios, ¿vale? Son los principios que luego hay que implementarlo en una organización, ¿no? Y eso sí es otra historia. Es relativamente fácil declarar lo que quieres hacer, ¿no? Es como vimos en la regulación, ¿no?, de inteligencia artificial, la propuesta que vimos de Martín, pero realmente aterrizarlo en el día a día pues es algo muy complejo, donde todavía hay poca experiencia en el sector privado. Pero bueno, Telefónica es una de las primeras empresas que ya trabajaron en metrología, que por ejemplo consiste en estos principios, consiste en hacer mucha formación, ¿no?, y concienciación, consiste en definir un cuestionario que cada persona que quiere sacar un producto al mercado tiene que cumplir. Consiste también, obviamente, en herramientas técnicas que necesitas, ¿no?, de Data Science para verificar cosas, si hay sesgos en los datos, si hay que abrir una caja negra que se puede abrir, y también un modelo de gobernanza, ¿no? O sea, cuáles son las responsabilidades y roles de cada uno en esa temática. ¿De acuerdo? Pues también soy un fan de usar la tecnología para el bien social. He montado un departamento de lo que llamamos AI for Good en Telefónica, que de momento es un departamento filantrópico, ¿no?, donde compartimos datos con organizaciones humanitarias y con gobiernos ante problemas graves, tipo pandemias, ahora con COVID, desastres naturales, como terremotos, inundaciones, migraciones forzadas, datos que hay una red móvil anonimizada y agregados, te pueden ayudar mucho, ¿no? Hoy en día todavía estamos conjuntamente con 16 otros operadores en Europa compartiendo cada día estos datos de movilidad con la Comisión Europea para que puedan mejor gestionar, ¿no?, la crisis de la pandemia en Europa, ¿no? Ahora estamos viendo un repunte. Y bueno, esperamos que también esa tecnología, ¿no?, ayuda a controlar mejor la propagación del virus. Pues eso más o menos son las cosas que estoy haciendo. Y con eso me das entrada para de nuevo invitar a todos los panelistas a que prendan sus cámaras y poder conversar algunos temas donde... Camera an und so weiter. Excelente. Muchísimas gracias, Richard. Y muy interesante lo que estás haciendo junto con Gabriel, Octavio y Martín, dentro de lo que es Europa, lo que es México y últimamente el impacto que tenemos a esta industria, el mundo entero, porque son los descubrimientos que estamos haciendo hoy en día que van a estar dándole forma a lo que vivamos mañana. Mencionabas o pudimos ver diferentes casos acerca de cómo estamos utilizando la inteligencia artificial para recursos humanos, el análisis de datos para información y noticias, en telecomunicaciones y un bien social. La pregunta con la que me gustaría empezar es, ¿todas las industrias o todas las áreas obvias en las que podamos implementar inteligencia artificial se han cubrido o todavía hay mucho por explorar en lo que es inteligencia artificial? Y simplemente para darle a lo mejor
punto de partida, Martínez, cómo cubrimos todas esas nuevas industrias que se están haciendo dentro de las regulaciones para asegurarnos de que no se nos salga de las manos. Entonces, ¿quién tiene que responder? si gustan, Martín puede empezar cómo hacemos para que no se nos salga de las manos, y si quieren dejamos a Richard, para Gabriela y Octavio, para platicarnos acerca de su opinión acerca de si ya hemos cubierto todas las industrias. Entonces, Martín. Okay, okay. I can start. I mean, I think this is clearly not the case. I mean, AI is just at the beginning, which means that there may already be AI applications in every field, but in every single field there's plenty still to be done. We've mentioned medical. I think in medical is certainly is one of the most promising, not necessarily in terms of, well, probably as well in terms of the economic value, but more importantly in terms of societal well-being. I mean, you can do plenty of AI. For example, you can make sure that people stay longer on your website, or you can have a new stock trading algorithm or whatever, and that's undoubtedly very valuable from an economic point of view. But from a social point of view, it's not really that much of a difference. However, in medical, in health, both in terms of better diagnosis, less surgery, I mean, better surgery, less side effects in computer, well, basically in robot surgery, which is done by AI, and also in the discovery and combination of medication. I mean, there's a huge potential there, and if you do it right, we can increase probably the healthy lifespan of humans by five years, maybe over the next 50 years. I mean, that's a huge effect. A second one, which is I think very much underrated right now, is in agriculture. You know, we already have started to see the precision farming, at least in the advanced companies, but obviously there's a lot of things to be caught. I mean, there are many other companies and farms which are not really following that, but there's a huge gain in productivity to be made. I mean, what he's doing now with precision farming is just use the existing knowledge and try to put it to better use. But with AI, we can discover lots of new knowledge. And I'll stop here. I mean, the list is really endless. There are so many other things in so many other sectors, but I would just stop here, because otherwise we'll be here until tomorrow morning. Gracias. Muchas gracias, Martín. Richard, mencionabas en alguna de tus pláticas que tuve oportunidad de ver acerca de storytelling y cómo lo utilizas, lo tocaste brevemente aquí en AI for Good, y cómo podemos estar replicando muchísimo la información. ¿Cómo puedes utilizar esta data, esta información, para predecir y detectar nuevas oportunidades de implementación de AI? Bueno, yo creo que la tecnología que es más exitoso de inteligencia artificial hoy en día es el aprendizaje automático, ¿no? Y en concreto el aprendizaje profundo, el deep learning. Pero esto solo es una tecnología, ¿no? Y solo es un tipo de tecnología que efectivamente es muy potente, pero solo puede resolver problemas concretos, ¿no? ¿Qué quiere decir? El problema tiene que ser muy predecible. Si hay muchos cambios, pues no funciona, ¿no? Por ejemplo, nadie ha conseguido predecir la bolsa. ¿Por qué no? Porque no hay, la bolsa no es algo que siempre se comporta de manera igual. Obviamente un diagnóstico médico, donde siempre hay, ¿no?, una entrada con imágenes de radiografías, pues si es una mancha, pues siempre va a indicar una cosa, ¿no? Entonces ahí todavía hay mucho campo para recorrer, ¿no?, con nuevas tecnologías que ahora se están desarrollando, ¿no? Pero dentro de la inteligencia artificial de hoy, como el aprendizaje automático, ya hay muchas aplicaciones, y vamos, son demasiados, ¿no?, para nombrar, pero se puede aplicar aún mucho más en distintas áreas, ¿no? Mira, por ejemplo, el área de administración pública, ¿no?, el área de evidence-based policy making, los gobiernos. Estas organizaciones están muy detrás comparado con las empresas en el uso de estas tecnologías. Y en estas organizaciones hay también decenas o centenas de aplicaciones donde se podría usar mucho más, ¿no? Y luego están los sectores, hay algunos sectores que están muy avanzados, ¿no?, como el sector de tecnología, sector de telecomunicaciones, finanzas, pero hay otros sectores donde va menos rápido, ¿no? O sea por regulación, ¿no?, o sea por simplemente son industrias más tradicionales, ¿no?, o más pequeños y les cuesta más. Entonces hay una enorme oportunidad para crecer en ambos lados, ¿no? Y por eso no podemos predecir lo que va a ocurrir. Interesante. Y con este
hilo y teras de información que estamos generando, tratando de ver dónde lo podemos aplicar. Octavio empieza a trabajar con ese procesamiento de datos de texto escrito apuntado a lo mejor ciertas regiones. ¿Cómo ves o cómo cambia, Octavio, lo que es aprendizaje para inteligencia artificial por regiones? Cambia mucho de lo que estamos viviendo en México con lo que estamos viendo en Europa, con lo que está viviendo en Asia, o es un modelo simplemente de generar, escalar y estar replicando? Sí, pues en general cambia, ¿no? O sea, en general cambia por muchas cosas, ¿no? Así como cambian las culturas, así cambian las lenguas, así cambian los comportamientos, pues también cambia las cosas que son aceptables y no aceptables en diferentes culturas. Es decir, tenemos más o menos ciertas cosas universales, pero no pueden ser completamente universales, ¿no? Entonces, esto de la globalización es una falacia total, ¿no? Es decir, globalizamos la tecnología, pero la tecnología tiene que adaptarse a las situaciones locales. Eh, entonces, sí, efectivamente, producimos muchos datos, tenemos que analizar estos datos y pueden aplicarse de muchas maneras. Sin embargo, en realidad es que esta observación de los datos va a tener diferentes interpretaciones de acuerdo a quién lo interprete y en qué momentos se esté haciendo, ¿no? Es decir, los datos no son positivos o negativos o buenos o malos, no existen estas variedades éticas. Sin embargo, la ética es muy localista y muy, hasta cierto punto, individual, de cuál es la aplicación que se intenta dar a la observación que se está haciendo de la inteligencia artificial o a la aplicación. Este, no sé si esto contesta un poco lo que estabas preguntando. Ujú. Sí, y me da un poco de segue para generar una pregunta también a Gabriela, que estando desde el punto de vista de emprendimiento, tener un emprendimiento donde estamos utilizando inteligencia artificial, tienes que estar enfrente de bastantes inversionistas, bastantes personas que tienen que estar comprando la idea, donde inteligencia artificial es parte core de la empresa que estás desarrollando. La pregunta, y ahorita con las palabras que mencionó Octavio, con el expertise que trae Richard y Martin, es el tema ético. Cuando tú vendes o cuando tú estás explicando lo que hace Hitch, el poder que te está dando la inteligencia artificial para la solución que estás presentando, la responsabilidad de quién cae o hasta dónde cae por el emprendedor y hasta dónde cae por los mismos inversionistas o el grupo de personas que están gestionando todo esto para invertir en buena o mala inteligencia artificial. Y por bueno o malo me refiero ético, no ético, moral o no moral. ¿Dónde cae esa bolita? ¿Y cómo fue en tu experiencia, Gabriela? ¿Hubieron preguntas ahí acerca del respecto o no? Sí, pues creo que totalmente depende también de la región en donde se encuentran dichos inversionistas. Y esto es principalmente porque las medidas regulatorias que existen en cada una de las regiones tiene diferentes niveles de avance, ¿no? En México, lamentablemente podría decir que estamos bastante retrasados en ese sentido. La aplicación de inteligencia artificial en Estados Unidos y en la Unión Europea está totalmente regulada. Han habido ya muchísimos casos de compañías que hacen un mal uso de la inteligencia artificial y con consecuencias graves o con mucha exposición, por lo cual se ha tenido que regular. En México, si bien ya hay bastantes compañías que utilizan este nivel de tecnologías, aún no se ha logrado definir una regulación como tal para su aplicación. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en conjunto con C-Minds, que es una institución que justamente busca generar estos dos conceptos principales que existen en la aplicación de inteligencia artificial en el tema ético, que son la transparencia y la explicabilidad. Si un modelo o un algoritmo de machine learning, por ejemplo, cumple con estas dos funciones, creo que estamos cubiertos éticamente o a salvo todos en el uso de las herramientas. Sin embargo, es complejo desarrollar y es complejo y lleva mucho tiempo desarrollar un modelo completamente explicable y pues lleva muchísima responsabilidad. El hacerlo transparente creo que es una decisión que todas las compañías, todas las startups que están haciendo uso de estas herramientas deberían de elegir. Pero la explicabilidad sí es compleja. Entonces,
cuando tú tienes esta charla con inversionistas tratando de explicar cómo estás delimitando o cuáles son esos guidelines con los cuales estás intentando construir tus tecnologías, pues 100% es responsabilidad de la startup y ser también transparentes en cómo se está cuidando esos dos aspectos. Pero pues los inversionistas saben lo que buscan en su región y saben todos los obstáculos a los que se encontrarían si una compañía no está bajo el marco ético regulatorio de cada región. Excelente. De esto que podamos escuchar, bueno, la experiencia ha sido del lado mexicano, el latinoamericano, tratando de generar esa asunción de que estamos, que se replica pues en parte de lo que es la región mexicana. La pregunta para el lado europeo es cómo viven este tipo de regulaciones en cuanto a educar y generar cierta conciencia a inversionistas de seguir las prácticas antes de estar dando dinero a empresas que potencialmente no estén llegando a estas prácticas. ¿Qué se ha hecho? Martín, Richard, ¿quién quiera participar? Bueno, yo puedo contestar algo. De momento la regulación, ¿no? Europea de inteligencia artificial todavía no existe, ¿no? Está en el Parlamento Europeo y puede tardar todavía un momento, ¿no? Entonces, de momento es un tema de posicionamiento y de normas, ¿no? Éticos de cada empresa y de cada inversor. Ahí es un tema totalmente responsabilidad, ¿no? De cada uno. Lo que sí es lo que he visto aquí en Europa es una tendencia de que hay fondos éticos, ¿no? Que invierten, pero solo invierten en empresas que tienen un componente muy fuerte ético, ¿no? O incluso solo hacen cosas para el bien social, que no van solo a ganar dinero. Obviamente se tienen que subsistir, entonces los inversores exigen un tipo de rentabilidad, pero no para maximizar los beneficios, sino para maximizar el impacto en las personas y el planeta, ¿no? Con el cambio climático o con las brechas sociales. Eso sí es una tendencia, pero desde luego todavía no es la mayoría, ¿no? Es verdad que los inversores sí cuidan mucho el tema del cambio climático, ¿no? Incluso no solo en startups, en grandes empresas, pues miran si tienen políticas para el cambio climático y eso es muy importante, ¿no? Para mantenerse, pero desde luego esto cada vez va mayor. Yeah, if I can add something on the time horizon, I think that's an important point. We're talking about the regulation today as if it was, as it has been proposed by the Commission. But as Richard rightly pointed out, it's not yet in force, and it's going to take some time. I mean, right now we are steering it in the Council and in the Parliament. The Parliament has not even yet decided which committee will be dealing with it. The Council has started working on it, but it's 85 paragraphs, 100 pages, and since it's a regulation, not a directive, it actually is discussed word by word because there's no margin of interpretation for the member states. So we are, I think it would be a success if we got any kind of agreement by the end of next year. And then you have to factor in that most of the of the regulation will only apply after 2 years. So there are some things which apply immediately, but the core of the stipulations of the requirements applies after 2-year transition period. So even if everything goes smoothly, you have to consider that the regulation will not really be in force before, let's say, early 2025. So there's still a lot of water to run down below the bridges until then, and there can still be lots of mischief done, which will still be legal until then. Of course, there are lots of other regulations applying as well, but I mean, if they were sufficient, we wouldn't have proposed a new regulation. Excelente. Muchas gracias, Martín, Richard, Gabriel y Itabe por los comentarios al respecto. Y menciona algo muy importante, Martín, que es 2025
en un caso óptimo, donde vamos a poder tener mayor regulación y mayores compases morales para lo que es esta industria, esta tecnología. Sin embargo, la tecnología no espera, la tecnología va avanzando cada vez más rápido, empiezan a salir más startups, empieza a salir mucho más innovación a lo que se está haciendo. Y hoy por hoy algo que hemos visto y lo que hemos estado escuchando es utilizar inteligencia artificial, los datos, principalmente como un feature de la solución o del negocio que se está haciendo. En el caso de Hitch, por ejemplo, estamos utilizando inteligencia artificial para generar mejor selección de personal. De Octavio está utilizando la información para generar mejor entendimiento del contenido que se estaba analizando. Y los varios ejemplos que dio Richard para estar detectando diferentes picos en componentes sociales. Sigue siendo un valor o un layer, una capa que está por encima de lo que está generando la industria en sí. Va a llegar algún momento, piensan ustedes, donde la inteligencia, donde empecemos a ver empresas en las que la inteligencia artificial en sí es el componente principal, donde esté trabajando como stand-alone y no como solución hacia otras cosas. Octavio. Sí, yo creo que sí. O sea, si te refieres como a la inteligencia artificial, a investigar la inteligencia artificial por sí y desarrollar inteligencia artificial por sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que es un problema técnico y científico, también una discusión científica, si puede existir la inteligencia artificial por sí sola o no. Es decir, una inteligencia que sea capaz de desarrollarse a sí misma, ¿no? Y adaptarse a todas las aplicaciones. La inteligencia artificial general, ¿no? Es un problema muy, muy viejo. Desde los 60 se discute si existe o no existe la inteligencia artificial general. Y es un debate súper, súper interesante, pero yo creo que sí existe. El problema es, no lo podemos implementar todavía porque incluso no sabemos cómo aprendemos las cosas, ¿no? O qué es el aprendizaje. Pero si podemos desarrollar eso, yo creo que es posible crear una inteligencia artificial general. Es decir, ¿qué tendría que hacer esta inteligencia artificial general? De hecho, el problema es muy pequeño. Lo que tiene que hacer es aprender, por ejemplo, a leer artículos, a sintetizar los artículos, entender el conocimiento de los artículos y reescribir esto que ya entendió, ¿no? Es decir, es un problema que por segmentos parece realizable. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ensamblar todos estos segmentos y así podríamos obtener una inteligencia artificial general. Sin embargo, la implementación de esto iría en contra del principio de la computación, ¿no? De la computabilidad. Una máquina no puede programarse a sí misma porque no conoce en qué momento va a parar. Entonces, es lo que se vuelve interesante en esta discusión. También traería muchos problemas justo de qué datos son los que está obteniendo para aprender. Tendríamos el problema de computadoras que de pronto se vuelven inmorales, pero no es porque sean inmorales, sino porque obtuvieron estos datos de entrada. Tendríamos el problema de computadoras capaces de mentir, que es un problema muy interesante, pero que de momento no existe, ¿no? Es decir, es muy importante que una computadora, para poder tener inteligencia de verdad, sea capaz de mentir, ¿no? Es decir, cualquier inteligencia que sea incapaz de mentir no es inteligencia real. Entonces, este tipo de situaciones son cosas que deberíamos traer a la mesa y en discusiones científicas, pero también gubernamentales, éticas y justo como lo están haciendo aquí, ¿no? Ahorita en este tipo de discusiones es interesante cómo podemos desarrollar estas cosas. Excelente. Yo creo que, Adelante, Martín, Benjamín, sí. Esto es totalmente un tema de opinión y yo creo que no hay ninguna base científica para decir que sí es posible o no es posible, ¿vale? Porque no existe. La única evidencia que tenemos de inteligencia, ¿no?, general somos nosotros, ¿no? Entonces la cuestión es si nosotros somos máquinas o no. Somos máquinas bioquímicas o eléctricas, pero bueno, nosotros sí tenemos conciencia, tenemos sentido común, podemos razonar, entendemos causalidad, sabemos aprender de una manera muy rápida y eficiente, y hoy en día la inteligencia artificial no hace nada de todo eso.
Solo reconoce patrones, puede reconocer que es una cara, pero no sabe que está reconociendo una cara. No sabe que es un nariz, ni ojos, ni una boca. Sabe reconocer un gato, sabe conducir un coche reconociendo lo que está viendo en la carretera, pero no sabe que es una carretera, ni que es un autobús, ni que es un peatón. ¿Vale? Entonces, resuelve tareas muy estrechas, ¿no? Pero puede resolverlos muy bien. Y si juntas muchas de estas tareas juntos, pues obviamente tienes algo más complejo como conducir, ¿no? Pero de allí que tienen intención, que pueden saber qué es malo, qué es bueno, de mentir, lo que comentó, o tener esperanza, o tener conciencia, pues estamos y si hablas con expertos, ¿no? Hay un libro, muy buen libro que se llama Architects of AI, ¿no? Donde entrevistan a 25 personas importantes en ese campo. Pues hay, yo creo que este es Elon Musk, que dice en 15 años, y luego hay otros que dicen en 300 años, y hay que dicen que nunca. Yes, if I may come in, you also have to consider that these things change very rapidly. I remember I remember in about 2010 or so, 2008, there was a book talking about self-driving cars, and it basically argued that it was going to take another 40 or 50 years. And that was by very, I think, Bernie Lewson, some very, very famous people. 7 years later, everybody thought that self-driving cars would be on the streets by 2020. And now in 2021, and there's no sign of self-driving cars. So we went from a total underestimation to a total overestimation to maybe some kind of realism now. But what we think today is there's a good chance that tomorrow we'll believe exactly the contrary. So I wouldn't speculate on the time horizons here. However, talking about time horizons, I do speculate about the fact that I'm about to leave. I'm sorry about that. Muchas gracias, Martín. Sí, entendemos que tienes que partir. Agradecemos mucho tu tiempo y la información que nos presentas. ¿Okay? Thank you so much. Gracias. Hasta luego. Definitivamente el tiempo es algo que no podemos especular. Ciencia ficción le ha llamado a muchas cosas como teléfonos, coches inteligentes, casas inteligentes, inteligencia artificial en sí. Y la frase que escuchamos mucho es: estamos viviendo el futuro y hay mucho por desarrollar. Entonces, la información la estamos generando a pasos agigantados. Hemos escuchado en este foro que la implementación de inteligencia artificial en los diferentes sectores se empieza a dar más y más de manera natural. Hay un tema que todos hemos estado viviendo, no importa en México o en Europa o en Asia, es el tema que está en boca de todos y sigue, es la pandemia. Y Richard mencionaba que en AI for Good estaban utilizando inteligencia artificial para detectar lo que son repuntes de picos a través o gracias a varias operadoras. ¿Cómo funciona y cómo utilizamos esto desde la experiencia europea? Y Octavio y Gabriela, si han utilizado esto en México, cómo les ha funcionado incluso para el reclutamiento de personas, si han detectado algún pico a la hora de estar viendo las emociones de los candidatos, como mencionabas, Gabriela. ¿Se puede utilizar lo que ya tenemos para detectar nuevos picos, repuntes de lo que es el COVID? ¿Cómo ha cambiado COVID a la inteligencia artificial? Pues puedo empezar yo. Un punto fuera de esta pregunta, pero muy relacionada, es que el COVID potencializó sin duda el uso y la aplicación de inteligencia artificial y la creación incluso de muchas compañías. Nosotros nacimos a raíz del COVID en el año pandémico, justamente porque se hace más evidente el uso de tecnologías para seguir en contacto y en comunicación constante con la gente. Es mucho más difícil, hablando de los recursos humanos, por ejemplo, contratar personal si no puedes invitarlos a una entrevista personal, si no puedes conocer a las personas en tus oficinas, si no puedes hacer aplicación de ninguno de los procesos que utilizabas anteriormente por las restricciones que existen a raíz del COVID, ¿no? Entonces, hace mucho más evidente que necesitamos desarrollo de tecnologías para poder estar en constante comunicación con las personas. Y un segundo punto, ya muy directo a tu pregunta, que es precisamente cómo podemos apalancarnos de la inteligencia artificial para encontrar o aportar a la solución del problema que genera el COVID.
Y en ese tema, en todos los modelos que nosotros hemos desarrollado, vemos un potencial enorme a partir de recursos humanos y de reclutamiento hacia, primero, educación, porque también estas herramientas que estamos desarrollando se pueden aplicar para temas de learning y aprendizaje y demás. Una vez que conoces el perfil de una persona y las deficiencias o las áreas de oportunidad, puedes proponer herramientas de aprendizaje. Y en tercer lugar, para análisis clínicos. Y creo que ya hay muchas compañías que están empezando a desarrollar este tema, pero les comentaba hace ratito que con tan solo una entrevista de video nosotros podemos detectar una variable muy básica, que es el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, si esto se puede hacer, seguro se puede, con el desarrollo de muchas más variables, se puede llegar a un análisis clínico completamente y hacia donde nosotros nos gustaría enfocarlo en un futuro, y te hablo de un futuro no muy lejano ni siquiera. Una vez que hayamos logrado explotar los recursos humanos, creo que el área de salud es bastante interesante. Pero estas herramientas podríamos utilizarlas para diagnósticos de enfermedades psicológicas y psiquiátricas. Al final de cuentas, nosotros para el desarrollo de modelos utilizamos a un equipo de expertos en psicología y neurociencia, que son quienes nos dicen qué tenemos que buscar en esos videos y qué tenemos que analizar de las personas cuando se están entrevistando. Es lo mismo que un psiquiatra y un psicólogo hace en una consulta 1-a-1 con sus pacientes. Simplemente es empezar a traducir esos resultados y esas respuestas para llevarlo a grados clínicos. Gracias. Richard, no sé si quieres agregar algo. Bueno, yo ya comenté, ¿no?, el tema de cómo se puede usar esos datos para COVID, para gestionar la crisis, pero obviamente también para la parte del diagnóstico, para incluso para buscar, ¿no?, medicamentos. Se puede usar esa tecnología. Yo sí que continuando con lo que dice Gabriela, yo creo que sea justamente la aplicación, ¿no?, de usar esa tecnología en recruiting, ¿no?, con recursos humanos, pues al final es un tema que sí está regulado, ¿no?, en la nueva regulación cuando salga, ¿no? Hay una parte que está regulada de verdad, o sea, si tú contratas basado en eso, pues sí estás regulado, se puede hacer, pero es considerado alto riesgo. Y si usas esas tecnologías para analizar, ¿no?, características en la cara, emociones, pues está en la parte de lo que un riesgo limitado, o sea, no bajo riesgo, riesgo limitado, con una obligación de transparencia. O sea, hay que avisar a las personas que, oye, estamos analizando todo esto para ayudarte o para ayudar a la empresa, etc. O sea, en Europa estas cosas no se pueden hacer sin decir. Excelente. Octavio, ¿algo que agregar al tema, la pregunta? ¿O? Sí, pues me parece que justo como un poco como mencionaba Gabriela, el hecho de encerrarnos todos en nuestras casas y tener que utilizar un medio virtual de comunicación, un medio digital de comunicación, puso en evidencia que es necesario mejorar estos sistemas de comunicaciones en general, pero también que se generan tantos datos que son muy analizables para mil cosas diferentes, ¿no? Es decir, no solo para determinar brotes de nuevas olas de COVID y todo esto, sino qué pasa con el comportamiento doméstico, qué pasa con la interferencia entre el sector laboral y el sector doméstico, cuando se borran, es decir, cuando ya no existen estas fronteras, trabajamos en nuestras casas, vivimos en nuestras casas o vivimos en nuestros lugares de trabajo. ¿Cómo cambia esto? ¿Cómo se refleja esto en los datos? ¿Y qué inteligencia es capaz de utilizar estos datos para generar nueva información, ¿no? Es decir, si México y el gobierno mexicano estuvieran en un grado tecnológico mucho más avanzado, podríamos haber utilizado todos estos datos para crear mejores políticas sociales, políticas de desarrollo social y de interferencia inteligente en las actividades para poder crear una mejoría pues en la vida de todos, ¿no? Es decir, hace falta transparencia en los datos, es muy importante tanto la transparencia en los modelos como en los datos, ¿no? Es decir, no basta con la transparencia en los modelos, sino también en entender cómo se obtienen los datos, qué significa cada punto de dato que estamos observando y
cómo se están utilizando esos datos, ¿no? Justo para que todo el mundo pueda utilizarlos y de esa manera, a través del uso común, se garantiza un mejor uso de estos datos, ¿no? Y yo creo que el COVID puso en evidencia este tipo de información. Lo que sí, Octavio, lo que no tenemos que subestimar, ¿no?, es la poca capacidad en general de los gobiernos, ¿no?, de usar esas tecnologías, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista cultural, ¿no? Sí. O sea, las empresas han aprendido, ¿no? Muchas empresas han aprendido, otras están todavía empezando, pero han aprendido que los datos tienen valor y que te pueden ayudar en la toma de decisiones. En el sector público esto va muy retrasado, ¿no? Obviamente llegará, pero todavía tarda, ¿no? Y muchas veces lo que te dicen los datos, a lo mejor como político no te gusta. Entonces Exactamente, ¿no? ahí hay un tema cultural que hoy en día pues no está resuelto. Pues creo que tiene razón, ¿no? O sea, es decir, si todos pudiéramos acceder a los datos, observar los datos y entender qué es lo que están diciendo los datos y tomar decisiones con ello, pues el gobierno sería inútil, sería innecesario. Inútil ya es, pero sería innecesario, ¿no? Entonces, justo Bueno, esto no es traería... necesario, pero más eficiente, desde luego. Sí, Eficiencia es lo que buscamos, yo creo, y estar mejorando pues, el impacto que podemos tener en las sociedades y comunidades que vamos teniendo todos y darle también oportunidades a muchas naciones o gobiernos que de otra manera hubiera sido muy difícil adelantar su desarrollo tanto tecnológico como social sin estas nuevas oportunidades. Nos estamos acercando un poco a el maestro Noelito para preguntas y respuestas y me gustaría recordarle a la audiencia que pueden utilizar la herramienta de Zoom de Q&A para utilizar los últimos 15 minutos contestando las preguntas del público. Con eso dicho, también llegando al final, me gustaría escuchar en breves 3-5 minutos de cada quien cuáles son los próximos pasos para ustedes. Hemos escuchado que la inteligencia artificial es un mundo. Y hablar del futuro de inteligencia artificial pudiera ser muy distinto. Pero si nos enfocamos a la especialidad y la área que está trabajando cada quien en este foro, ¿cuáles son los próximos pasos en su industria, en su roadmap y cómo la inteligencia artificial va a ser parte fundamental de ella? Gabriela, ¿se gustas comenzar? Claro, pues desde la perspectiva de Hitch, los siguientes pasos es llevar esta herramienta que estamos desarrollando a un siguiente nivel. Antes de llegar a toda la parte de educación y la parte clínica que les comentaba, pues tenemos que explotar primero el sector en el que estamos operando, que es recursos humanos. Y para llevarlo a ese siguiente nivel, tenemos que seguir desarrollando diferentes modelos que nos lleven a comprender hasta un nivel aceptable la personalidad de los aplicantes a quienes entrevistamos, ¿no? Entonces, vamos empezando con algunas primeras variables. Si soy muy pues transparente en el número de variables que utilizamos, estamos alrededor de las 15 variables, son como funciones ejecutivas que medimos, que logramos rescatar a través de una videoentrevista, y pues existen cientos, ¿no? La idea es desarrollar la mayor cantidad de modelos posibles que nos permitan obtener toda esa información y pues sobre todo seguir con este marco ético regulatorio bajo el que queremos operar. Estamos trabajando, como les decía hace un momento, con C-Minds, esta institución que busca crear los principios básicos de la aplicación ética de la inteligencia artificial, en conjunto con Facebook y el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información aquí en México, esta institución es a quien queremos, junto con otras compañías de tecnología con las que estamos trabajando, queremos desarrollar como estos principios básicos, una guía completa de cómo hacer uso y aplicación de estas herramientas, pasarla al INAI
para que sirvan como igual principios básicos de política pública y sería el primer paso, al menos en nuestro país, para la regulación de la inteligencia artificial. Entonces, esos dos son nuestros objetivos principales en este momento. Sabemos que queremos ser el intermediario directo en el mercado laboral en algún momento y para eso debemos posicionarnos como esta herramienta incluyente y que tiene la capacidad para evaluar a todos los posibles aplicantes de una posición y también resolver las necesidades de reclutamiento de las empresas. Estamos trabajando ya, operando y en el mercado desde hace 5 meses. Estamos trabajando ya con algunos primeros clientes, algunas compañías y pues la idea es seguir expandiendo nuestro portafolio. Pero pues vamos en un buen camino. Excelente, muchas gracias. Richard. ¿Te gusta? Bueno, a mí me gustaría seguir trabajando, ¿no? Extender el uso ético de esta tecnología, no solo el uso para mejorar el negocio, sino también, ¿no? Tener en cuenta, ¿no?, todos estos aspectos éticos. Yo quiero fomentar mucho más, crear un ecosistema, ¿no?, para compartir datos, no compartir datos uno a uno entre distintas organizaciones, sino un ecosistema, ¿no?, como la idea de datos abiertos, pero no solo con datos públicos, también con datos de empresas privadas, pero con un ecosistema, ¿vale? Eso como un modelo de negocio para que sea sostenible. Me interesa mucho lo que llaman los algoritmos verdes, o sea, siempre hablamos de algoritmos, ¿no?, inteligencia artificial que hacen muchas cosas positivas, pero no tenemos que olvidar que algunos algoritmos son súper gordos y necesitan billones de datos y consumen un montón de energía, ¿no? O sea, uno de los modelos más modernos de Google para el lenguaje natural, pues una sesión de aprendizaje eran durante 8 meses y costaba $14 millones en consumo eléctrico. Entonces, mantener, ¿no?, el rendimiento de esta tecnología, pero bajando mucho el consumo, yo creo que es también un área de investigación que luego hay que implantarse como best practices en todas las empresas y organizaciones que lo usan. Y bueno, también sigo apoyando el tema de AI for Good, ¿no?, pero sobre todo moviendo de experiencias pilotos que demuestran que se puede hacer a proyectos operacionales que realmente salvan vidas o mejoran el mundo. Que esto hoy en día ocurre todavía muy poco. Excelente, impresionante los datos que nos compartes y el futuro que podemos estar desarrollando. Octavio, ¿qué es lo que sigue para ti en inteligencia artificial? Pues igual a mí me interesa mucho seguir analizando el lenguaje humano, el comportamiento humano, e impulsar la adopción de inteligencia artificial en México, porque como decía Richard hace rato, ya algunas empresas se han dado cuenta del valor que agrega, sin embargo en México aún está un poquito atrás. Supongo también por el desarrollo tecnológico que tiene México. Es un poco más complicado convencer a los inversionistas y a los empresarios que adquieran estos desarrollos de inteligencia artificial que se están generando y que han mostrado ser rentables en todo el mundo, pero en México siguen siendo muy conservadores para adoptar estas herramientas. En Cintia hemos tratado de impulsar esto desde el principio. Esto y también la injerencia en la vida pública del país, ¿no?, en la administración pública, a través de inteligencia artificial, justo para facilitar tanto la administración como la toma de decisiones correctas, mejorar la vida de las personas en México, ¿no?, a través de este tipo de algoritmos. Entonces, sí, lo que sigue para mí pues, es seguir investigando, tratar de seguir desarrollando lo que sea posible para estos, con estos fines en específico. Excelente, muchísimas gracias, Octavio, Gabriela, Richard. Voy a ceder el micrófono y la cámara a Adrián para que nos comparta las preguntas que nos han hecho nuestros participantes y que nos ayuden también a contestar estas dudas que nos traen. ¿Okay? Muchas gracias. Adrián. Muchas gracias, Martín, Gabriela, Richard, Octavio. Creo que todos estamos bastante contentos del debate, de la discusión que hemos tenido el día de hoy. Tenemos
un par de preguntas bastante interesantes acá de parte del público. Una que me parece que es para resolverlo bastante de manera sencilla, que de hecho incluso Octavio ahí ya había dicho que lo contacten. Dice, ¿dónde buscar apoyo técnico para instituciones educativas para el diseño de herramientas de inteligencia artificial para búsqueda de información y poder generar contenidos de aprendizaje digital? Entonces, ahí Octavio, bueno, nos había recomendado seguirlo, pero Octavio, Gabriela, Richard, no sé si tengan alguna recomendación. Octavio, bueno, sí, Richard. Bueno, hay muchos cursos, ¿no? Online, en Coursera, en distintas plataformas donde puedes buscar, ¿no? Cursos sobre inteligencia artificial, cómo aplicarlo, aprender a programarlo y todas estas cosas. Y la mayoría son gratis, ¿no? Obviamente, si quieres un certificado hay que pagar, pero para acceder al contenido muchas veces no hace falta pagar nada. Y después también hay libros que son relevantes, ¿no? para leer, ¿no? De hecho, yo he escrito 2 libros en español que también son interesantes para leer si no sabes mucho y si tienes interés en conocer la tecnología y sobre todo cuál es el impacto, ¿no? que puede tener en las vidas de las personas o en los negocios, pues también son recomendables. Muy bien. Y complementando ahí, creo que hay muchas compañías, al menos en México, muchas startups en la rama de EdTech, tecnología para educación. Y todas las startups sin duda buscamos tener un impacto social, entonces seguro si logras acercarte a alguna de estas enfocadas en educación, podrán ayudarte con alguna iniciativa para el desarrollo de estas herramientas que buscas. Ok. Gracias. Hay una pregunta que de hecho ya estaba empezando también a tener debate y es retomando un poco el tema de la ética y todo esto, el debate moral que estábamos planteando hace rato. Nos pregunta Carlos Juárez, ¿podría el sistema de inteligencia artificial afectar la autonomía humana al interferir con la toma de decisiones del usuario? Incluso Octavio ya había dicho, bueno, ¿a qué te refieres con autónoma? Y Carlos había dicho, en la toma de decisiones o en lo que comentan de que la inteligencia artificial puede evaluar a una persona en entrevistas, apoyos en procesos judiciales, etcétera. Entonces, vaya, ¿cómo afectaría, si es de alguna manera, la inteligencia artificial a la autonomía humana? ¿De qué opinan de este tema? Octavio, quizás si ahí pudieras desarrollar un poco más el debate que habíamos abierto. Sí, bueno, pues puede afectar la autonomía humana en el sentido de volvernos más libres al tener mejores herramientas de decisiones. Sin embargo, siempre existe también el riesgo contrario, ¿no? Es decir, el riesgo de limitar la autonomía y la libertad a través de implementación por fuerza de algunas de estas cosas. Por ejemplo, ha ocurrido casos muy graves en algunos países desarrollados donde para facilitar el sistema de justicia, en realidad lo que se hace es que se oscurece porque se utilizan datos no claros y se garantiza que, por ejemplo, una persona que viene de un barrio pobre perteneciente a una etnia que ha sido minimizado, que han sido apresados históricamente, si alguien con estas características comete un crimen, entonces la inteligencia artificial predice que será encarcelado porque así ha sido antes, ¿no? Independientemente de la gravedad del crimen y de todo este tipo de cosas. Entonces, desde ese aspecto puede afectar. Por otro lado, cuando los datos son transparentes, cuando sabemos qué datos se están utilizando, cuáles son los modelos que se están utilizando para conocimiento, puede mejorar la toma de decisiones y ayudar a que el ser humano sea más creativo. Es decir, al final es otra herramienta más, ¿no? No limita la creatividad, sino que puede aumentar esta creatividad y por lo tanto esta autonomía y esta toma de decisiones y libertad y todo lo que queramos ver así. Es como cualquier herramienta puede ser utilizada con múltiples fines. Okay. ¿Alguna idea sobre este tema que tengan, Gabriela? Bueno, todos estos ejemplos en la regulación, ¿no?, de la Comisión Europea son de alto riesgo porque impactan a la vida de las personas
y pues, se pueden usar, pero hay que pasar por un montón de filtros, ¿no? Antes y tener aprobación. Y luego también tener la posibilidad de que las personas que están afectados, ¿no? por estos procesos automatizados, pues que pueden negar, ¿no? Para que lo usen para ellos, incluso pueden exigir explicaciones, ¿no? ¿Por qué pues no me contratas basado en esa tecnología? ¿O por qué no me dejas entrar en una universidad pública en base a qué? ¿No? Y luego hay que haber transparencia para que la organización pueda decir, mira, pues lo hemos decidido por eso y porque nuestro algoritmo lo dice, ¿no? Aquí hay un tema hay varios temas aquí. Uno es explicabilidad, ¿no? Que tiene que ser, las personas tienen derecho a entender por qué, ¿no? Una decisión automatizada llega a su conclusión. Y luego también está el riesgo, lo que ha comentado Octavio, de sesgos, ¿no? Que si no cuidas bien, ¿no? El entrenamiento de esos algoritmos, pues puedes discriminar a ciertos grupos que normalmente son grupos vulnerables. Vamos, pero no es si quieres empezar con inteligencia artificial, desde luego aquí en Europa no es el sitio para empezar. Ok. Porque te complicas la vida. Gabriela. Sí, estoy entendiendo bien la pregunta y si no, por favor, interrúmpanme. Es una pregunta que nos hacen muy seguido a nosotros, ¿no? Como esta herramienta que ustedes están creando llega a reemplazar a los equipos de reclutamiento, de headhunting en las empresas. Van a quitarle tareas o funciones a las personas en el ámbito corporativo y la respuesta es básicamente lo que ya comentó Octavio. La respuesta es no. Al final es una herramienta de apoyo para estas personas, para ayudarles a agilizar su trabajo, para poderlos enfocar en lo que realmente es importante dentro del día a día de sus actividades. Y es una solución más, es una alternativa más que desde la cual pueden apalancarse para tener ese enfoque mejor ubicado, ¿no? en las tareas dentro de las compañías. Ok, muchas gracias. Hay un par de preguntas relacionadas, entonces las voy a hacer al mismo tiempo. Dice Roberto Rivero, ¿qué tan necesario es implementar la inteligencia artificial en ciudades en desarrollo para hacerlas más inteligentes? Alguien preguntaba, ¿qué tan caro es esto? O sea, ¿qué tan fuerte tendría que ser la inversión? Y relacionado, si se podría aplicar la inteligencia artificial a favor de la seguridad social y la salud en México, ya en específico. Entonces, ¿qué tan importante es la aplicación de esto en ciudades en desarrollo, por ejemplo, para empezar? ¿Alguien? Yo puedo iniciar con la pregunta sobre el costo. Más que pensar en el costo monetario, es un costo de tiempo y de recursos humanos también, ¿no? O sea, necesitas a muchísimas personas analizando la data, pero esa generación de data lleva muchísimo tiempo. Entonces, si queremos apalancarnos del uso de la información, es necesario empezar a recolectar esa información desde ya, porque el desarrollo de modelos que puedan interpretarla, analizarla, procesarla y demás lleva bastante tiempo. Si en regiones donde subdesarrolladas o donde estas tecnologías pudieran sin duda funcionar y apoyar la aceleración de desarrollo, si se piensa en el tema económico, creo que no es tan complejo, pero pues sí es un tema de tiempo definitivamente. Okay. Octavio, vi que por ahí habías levantado la mano. Sí, pues justo, pero bueno, Gabriela contestó muy bien, era lo que yo quería decir también. Es decir, en cuestión económica, pues más bien es evaluar el retorno de la inversión, ¿no? Es cuánto vas a obtener por lo que inviertas, el desarrollo de ciudades inteligentes. Pues, por ejemplo, las ciudades que están empezando a crecer ahorita en México, que están empezando a surgir, podrían aplicar muchos de estos conocimientos de inteligencia artificial y conocimientos previos para mejorar el diseño mismo de la ciudad, para facilitar la administración, y obviamente esto pues retornaría en un mucho mejor capital económico, mejor capital político para quien sea que lo implemente en ese momento, ¿no?
lo cual se reflejaría en mejorar la vida de los habitantes, de los ciudadanos justo de esa ciudad. Con respecto a lo de si se puede utilizar en seguridad pública y en salud, creo que era la pregunta. Ujú. Sí, de hecho, en Cintia se ha estado desarrollando un sistema que no ha sido aprobado por la COFEPRIS aún. Sin embargo, existe un sistema para tratar de predecir y hacer diagnosis de neumonía atípica y de otras enfermedades respiratorias para hacerlo de una forma menos invasiva y mucho más veloz. Entonces, sí tiene aplicaciones en la seguridad pública. También, también en Cintia desarrollamos un tiempo análisis de imagen para detección de armas o detección de amenazas para tratar de detener una amenaza en el menor tiempo posible porque normalmente lo que hacen con las cámaras de seguridad es que analizan el crimen una vez que ya sucedió. Lo ideal es prevenir el crimen antes de que suceda, ¿no? O sea, o mientras está sucediendo, no analizar y meter a la cárcel a los culpables, sino evitar que exista el acto mismo. Entonces, sí tiene aplicaciones en seguridad pública y en salud. ¿Y cuál era la otra pregunta? Eran 3 preguntas, ¿no? Estas 2 y no me acuerdo cuál era la otra. Sí, vaya, estaban relacionadas, sí, eran esas solamente. Ok. Richard, no sé si deseas añadir algo a esto o pasaríamos como a las conclusiones y al cierre. Richard, tu dimensión. Sí, no, solo un minuto. Yo creo que en el tema de ciudades en desarrollo, yo creo que sí, es muy importante que se apliquen esas tecnologías. Yo creo que es más bien un tema de querer, ¿no? De voluntad y de capacidades y no tanto ni de tiempo y tampoco de costes, ¿no? Me explico. Obviamente, si quieres poner sensores en la ciudad para medir todo, ¿no? Para recolectar datos, pues eso sí, lleva mucho tiempo, inversión, pero ya hay muchos sensores en una ciudad, ¿no? Que es el móvil de todas las personas, que como dije, si lo anonimizas y agregas, tienes información sobre movilidad, patrones de movilidad de una ciudad, ¿no? Y con esos datos puedes optimizar el transporte público, el tráfico. De hecho, nosotros en Telefónica lo hicimos en varias ciudades grandes en América Latina, como Lima, São Paulo, y esto funciona, ¿no? Y las ciudades hoy en día están gestionando la movilidad. Lo que pasa es que las herramientas que tienen son muy malos. Entonces están gastando mucho dinero en resolver esos problemas, ¿no? En vez de gastar todo ese dinero en una manera antigua, manual, pues es mover parte de ese dinero a una solución basada en Big Data, en inteligencia artificial, y así se ahorran el 90% de los costes y además tienen una mejor ciudad, ¿no? Lo mismo con calidad de aire, ¿no? Tú puedes medir la calidad del aire también con sensores simples que pones encima de coches y así no solo es el tráfico, la densidad del tráfico, sino la calidad del aire, porque sobre todo en las grandes ciudades y sobre todo si están en desarrollo, la calidad del aire es un gran problema, ¿no? O sea, mundialmente 7 millones de personas mueren al año solo por calidad del aire, no para otras cosas. Entonces yo creo que sí, se puede hacer muchas cosas, el tema es culturalmente muy difícil, ¿no? Llegar a las personas adecuadas y que estas personas adecuadas están dispuestos, ¿no? Tienen la mente abierta para entrar en algo que no conocen. Y eso por eso la parte de evangelización, la parte de divulgación, de explicación, de formación, ¿no? En este caso, ¿no? A los gobiernos y los políticos es muy importante. Muchas gracias. Gracias a los 3. Martín, si nos puedes dar un par de minutos de conclusiones. Yo empezaré a activar las cámaras de algunos asistentes. Es uno por uno, entonces va a tomar tiempo. Cuando puedan, les pido que la enciendan para tomar una foto de grupo al final, en lo que Martín da sus conclusiones y Lucía, mi compañera, nos ayuda con unas instrucciones finales, ¿vale? Martín, por favor. Muchas gracias, muy interesante de nuevo lo que hemos aprendido en este foro, donde es definitivamente los aprendizajes que podemos rescatar de aquí, entre muchas otras cosas, fue el cómo la tecnología está avanzando mucho más rápido de lo que nosotros como humanos, como cultura, como sociedad podemos estar viendo. Tenemos
un gran mundo delante de nosotros y depende de nosotros poner ese compás moral, depende de nosotros darle ese pico de crecimiento, guiándolo por evitando los miedos que muchos pudiéramos tener hacia esta palabra que empezamos a ver, la inteligencia artificial. Hoy por hoy tenemos grandes impactos, pero apenas es un inicio de lo que hemos estado haciendo. Mencionaba por ahí, creo que fue Richard, acerca de Deep Learning y cómo predecir o cómo aprender a manejar con la bolsa de valores o con cosas donde tenemos tanta seguridad. Es algo que la inteligencia no hace y tenemos que ser claros qué es lo que sí está haciendo la inteligencia, cómo podemos utilizar ella y el Big Data para estar generando soluciones a los problemas que estamos viviendo hoy por hoy. Problemas de salud, problemas de salud mental, salud como la pandemia que estamos viviendo o comportamientos sociales que estamos teniendo en las diferentes sociedades que tenemos. Es importante no olvidar la transparencia de modelos y datos, como mencionó Octavio, que es entender lo que estamos haciendo, compartir lo que estamos haciendo e iniciativas como las que está manejando Richard de Open Data, pero no solamente a nivel de los usuarios, sino también empresas, compañías y poder estar manejando, son iniciativas que van a estar generando gran impacto el día de mañana. Los algoritmos verdes, a final de cuentas estamos hablando de tecnología, está generando procesamiento de cómputo, está generando costos, está generando nuevos negocios, pero está teniendo también un impacto en nuestro medio ambiente y es interesante cómo la misma inteligencia artificial hoy por hoy quiere resolver uno de los problemas más grandes que es el calentamiento global o el cambio climático, pero también la gran procesamiento de cómputo está afectando. Entonces, ¿cómo llegamos a ese balance? Son tan solo algunos de los retos que estamos viviendo. Mucha información de Gabriela, de Octavio, de Richard, de Martín. Richard mencionaba que tenía un par de libros. No sé, me gustaría terminar abriendo rapidísamente el micrófono para Gabriela, Octavio, Richard, si tienen algún foro donde puedan estar aprendiendo más. Richard, ¿cuáles son tus libros? Gabriela, ¿dónde podemos aprender más de Hitch? Y Octavio, ¿dónde podemos estar aprendiendo más acerca de lo que estás haciendo y tus investigaciones para que nuestro foro pueda seguir dando continuidad a lo que están haciendo? Gracias por su tiempo y les dejo estos 30 segundos para platicar de dónde seguirlos o cómo saber más de ustedes. Entonces, Gabriela, si quieres, ¿dónde pueden aprender más de Hitch? Sí, justo yo les estoy escribiendo aquí nuestros datos de contacto, la página directamente y un correo de información de Excelente. Hitch. Creo que ya lo tienen por ahí. Gracias. Richard, ¿tus libros o algún dato donde puedan aprender más? Estás en mí. Sí, perdón. El primer libro es el mito del algoritmo, cuentos y cuentas de la inteligencia artificial, que explica, ¿no?, qué es verdad, qué no es verdad, ¿no?, y qué es opinión en el uso de la inteligencia artificial en 7 áreas importantes de la vida. El segundo libro está en inglés, A Data Driven Company. Estos son lecciones prácticas basadas en la experiencia de cuáles son los retos y decisiones que grandes empresas o organizaciones tienen que tomar en el viaje, ¿no?, de querer ser una compañía que toma decisiones basadas en datos. ¿Vale? Es muy práctico y que son con contribución de muchos expertos profesionales. Y el último libro que se publicó hace un mes se llama El algoritmo y yo, y es un tipo de manual de convivencia entre personas y máquinas, ¿no?, que cada vez tenemos que colaborar mucho más y de hecho ya están en muchos sitios, pero pueden estar en muchos sitios más, ¿no? ¿En qué tienes que pensar? Cada capítulo tiene como una guía, ¿no?, de lo que tienes que hacer o lo que puedes hacer para mejorar o lo que tienes que evitar. Muchas gracias, Richard. Y Octavio, finalmente, y en lo que están prendiendo las cámaras los participantes, ¿dónde te pueden seguir? Sí, igual en el chat les estoy poniendo el correo donde pueden contactarnos en Cintia MX, es la empresa en la cual estamos implementando muchas de las investigaciones que estamos desarrollando ahí mismo, y ahí se implementan las soluciones para tratar de aplicarlas a diferentes industrias. Y personalmente estoy empezando un canal de YouTube justo para enseñar, más que nada, o sea, enseñar las bases de la inteligencia artificial y cómo procesar información, y particularmente enfocado a procesamiento de lenguaje natural en español, porque hay muy poca información al respecto. Entonces ahí voy a empezar un canal de YouTube. Mi nickname es
NETZSOOC, así me encuentran en las redes sociales. Y si quieren platicar conmigo, y estoy prácticamente en todas las redes sociales así. Excelente. Muchas gracias y le dejo el micrófono a Adrián para que nos dé los próximos pasos. Bueno, vamos cerrando. Chris, si quieres dar como los últimos detalles. Sobre todo, vamos a poner acá ahora otra vez el link del foro, del sitio del foro para que se inscriban al resto de los paneles, ¿vale? Chris. Bueno, pues muchas gracias a los panelistas. Como decía Adrián, estamos muy contentos con el debate, ha estado muy interesante. Bueno, como informaciones, pues repetir un poco lo que decíamos al principio. Quedan todavía 6 webinars. Y también, como comentábamos al principio, tendremos las sesiones de negocio entre empresas mexicanas y europeas y profesionales también del sector, para que vayan pensando pues en subir su perfil. Les estaremos compartiendo la liga al marketplace sobre finales dentro de la siguiente semana. Y poco más. Muchas gracias por su participación. Por favor, ayúdenos con la encuesta, que nos ayuda mucho conocer sus opiniones. Y nada, les esperamos la próxima semana con el tercer webinar. Vale, bueno, ya tengo varias pantallas abiertas. Si quieren, tomamos de una vez la foto. Gracias a todos. Pues, a ver, si nos ayudas con eso, Lucía. Sonrían. Gracias a todos. Ya quedó. Vale, perfecto. Pues muchas gracias a todos. Seguimos en el foro. Regístrense en el sitio a todos los webinars que quieran. Y sí, las grabaciones van a estar disponibles al final del foro. Entonces, estén al pendiente. De todos modos, yo por correo les voy a avisar cuándo estará abierta la plataforma de negocios y los videos cuando ya estén en línea, ¿vale? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias.